Muy buenas, Muy Juan, ¿qué buenas, tal? ¿qué tal? Hola, buenas, buenas, ¿qué hay? Ay, muy bien. Pues nada, aquí estamos esperándote para que nos cuentes cositas. Oh, hola, ¿cómo? Este, Dime, este, ¿cómo que este es qué? este es tu momento, así que aquí tienes que hablar tú. Sí, mira, mi nombre es Juan, he escrito mi primera novela, la pasada, como lo habían enseñado antes, aquí el libro, Ahí. y es sobre arqueología, sobre estudiantes, cosa que a mí me gusta mucho, que la historia, todas estas cosas, entonces me tomó gusto, por eso he escrito esta novela de historia, porque me tomó gusto en este ámbito, por eso. Ajá. Ujú. Y, Juan, ¿qué es de tu vida? Que sepamos un poquillo de ti. Mi vida, mira, pues mi vida, pues nací en Manresa, en Barcelona, me he criado en Cádiz desde siempre, me fui pequeñito y hace poco me he venido otra vez para Girona, hace 3 añitos, entonces me lleva casi 40 años viviendo en Cádiz, más o menos. Sí, He vuelto otra vez a donde eso, pero vamos, que se echa de menos Cádiz, ahí tengo toda la familia y todo en Cádiz, vamos, amigos. sí, ¿y Ujú. cómo te planteas hacer tu primera novela? Me lo planteé, bueno, yo siempre he escrito siempre desde pequeñito. He escrito cuentos para la familia, siempre hacía cositas, siempre he hecho relatos cortos también. Y luego me lancé a escribir, pues parece, digo, bueno, ya que hago algún relato corto, me voy a lanzar a escribir algo más largo. Y salió la novela. Fue, fue así que ha sido poquito a poco. Sí, sí. La novela está centrada en el Teatro Romano de Cádiz, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Vale. ¿Y cómo fue esa decisión que tuviste para centrarla ahí precisamente? Porque, como te he comentado, vivía en Cádiz, y entonces cada vez que estaba por Cádiz, la visita típica era primero el Teatro Romano y luego voy a hacer, era de siempre, porque de tantas veces que verlas, yo lo veo en media hora, he visto el Teatro Romano, cuando la he visto tantas veces. Porque la primera vez que vas, te puedes llevar horas y no te cansas. Y las veces que iba, digo, mira, tengo que escribir algo sobre esto, porque como siempre, como en una de las galerías, hay un agujero, entonces yo pensaba yo, ¿qué habrá detrás de ese agujero? Y a raíz de pensar en eso, surgió la novela. Ajá, Ujú. qué interesante. Sí. Entonces la fase de investigación, dijéramos, previa, ¿no? a hacer la novela, fue sobre el mundo de Roma y sobre el teatro romano como tal, ¿no? Bueno, sí, sobre el teatro romano, pero más bien está en la época actual, sobre los estudiantes y profesores que hacen el hallazgo, pero hay que documentarse sobre el teatro romano, las cosas de Cádiz, porque salen algunos datos de la historia de Cádiz, algunos edificios, entonces hay que contar algo, pero siempre hay que documentarse para no contar, porque todo lo que se cuenta, digamos, todo lo que sale es verídico, menos la Ujú. historia que es ficticia. Vamos, que hago como un poquito de guía por Cádiz. Mm. Ujú. Mira qué interesante. Estupendo. Y, y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha costado en tu primera novela? Oye, ha costado, sobre todo, cómo poner lo que es la trama al principio, porque la trama es la historia, sabía cómo enfocarla, pero cómo enfocarlo en plan de estudiante. Siempre ha sido, veramos, que costó un poquito, pero no fue mucho, porque estaba ahí, la idea estaba clara desde el principio. Pero todo ha sido por investigar los datos para que fuese todo cuadrando lo que era la historia. Ujú. Sí, sí. Juan, ¿nos puedes hablar un poquito de la trama? Un poquito. La Siempre cuando trama, no hagas spoilers, pero lo que se sí, sí, pueda. no, después no, porque yo pongo a hablar y cuento la historia entera. No, la trama empieza del profesor Estefan, que tiene su alumno, que lo convencen para ir al Teatro Romano porque él es uno de Estefan, aparte de ser profesor en la universidad, también es responsable de las capturas de Cádiz. Entonces se aprovechan los alumnos de eso, de que el profesor entonces lo convencen para ir 3 días con otro curso, ellos pues, son de otro curso, y lo convencen para ir a la excavación 3 días. Y a raíz de un accidente fortuito que tiene Pedro, descubre una galería y a partir de ahí empieza toda la historia. Ujú. Sí, sí. ¿Ves? Ahí tenemos el inicio que parece enganchar porque meterte en el mundo de la arqueología en plena excavación no es fácil, además siempre es interesante. Sí, ¿Vale? sí, porque Imagínate. encuentran cosas que luego está el profesor lo está guiando a ellos siempre,
aunque entran y salen, pero siempre está él diciendo para saber cómo guiarlos, para guiarlos a ellos, siempre. Porque aquí Sí, ellos son estudiantes, pero está el profesor que está diciéndole que después del descubrimiento está el profesor se queda sorprendido de lo que han descubierto. Ajá. sí, sí. Mm. Y Juan, ¿y cómo haces para meterte en la piel de los alumnos? En la piel, bueno, menos, más bien se pone ellos en la piel mía, porque yo como siempre he dicho siempre, yo siempre me hablan los personajes, me hablan, les pregunto para tipo, como una conversación con ellos. ¿Tú hasta dónde eres capaz de llegar? Pues yo llego hasta aquí, porque para darle a cada uno su forma de ser. Entonces, por eso más o menos, yo llego más o menos con ellos en ese sentido, preguntándole más o menos cómo, ¿tú hasta dónde eres capaz? Tú eres, por ejemplo, Pedro, tú que eres digamos, el Manaza, que siempre está haciendo cosas. No hace, porque gracias al Manaza de él, descubren el haciendo descubrimiento. Entonces dice, a mí no me ponga de Manaza, pon a Pedro de que sea el Manaza, pon a María que haga esto, pon a Ana que haga esto. Cada uno hace lo suyo porque en verdad tú pones a los cuatro y cada uno tiene su pieza, sin cada uno que haga una cosa no van avanzando. Pero Sí, que cada sí, uno tiene... Entonces hay que ponerse en la piel del personaje para saber hasta dónde pueden llegar, cada uno. sí. De cada uno que tiene su importancia dentro de la Ah, novela. sí. A mí me gustaría, si puede ser, que nos leyera la sinopsis de la novela, de Eras Pasadas. Sí, sí, tenemos un segundito. Voy a poner la capa de cerca, porque ya. No te preocupes. Sí. A ver, la sinopsis. A ver, estoy un poco nervioso a ver cómo me Bueno, sale la lectura. Mira, tranquilo, sí. Estefan, Eso sí, pasa. ¿empiezo? Sí, Sí, mira. Estefan es un curtido profesor de arqueología que, además de dar clases en la universidad, se dedica a investigar en las excavaciones del Teatro Romano de Cádiz. Sus alumnos más inquietos y prometedores, entre los que se encuentra su propia hija, consiguen convencerlo para participar en los últimos días de trabajo del yacimiento. El antiguo edificio oculta secretos inimaginables. El hilo de la historia en el que todo el mundo cree se tambaleará al borde del Mediterráneo. Profesor y estudiante se unirán para desvelar el acontecimiento más importante de la historia del hombre. Pero si pretendes cambiar el mundo tal y como lo conocemos, no estarás libre de peligro. Desde Cádiz a Praga, desde el presente al pasado, la verdadera historia duerme esperando ser descubierta. no, Ahí. qué bien. Eso Pues es. ya saben los que nos están viendo y los posibles, las posibles personas que nos vean, que esa es la sinopsis. Y por cierto, hay que comprar la novela para ver cómo va, Pues ¿eh? sí. ¿Cómo va? ¿Y cómo te Cómo se desenlaza? desarrolla. Sí, sí. Se, se puede encontrar ¿dónde, Juan? Se puede encontrar en librerías y en plataformas digitales. Se puede Ujú. encontrar. Y luego, si lo quieren firmado, pues me ha mandado un mensaje por privado y se lo envío firmado. Pero lo pueden encontrar en cualquier librería de casa. Tú vas abajo a casa y pues, ahí está, o con plataformas digitales, en Ah, esos dos formatos. bueno, Juan, ¿y cuál ha sido la sorpresa que te ha dado este libro? La sorpresa al principio fue publicarlo, porque no me esperaba publicarlo. La verdad, al principio dice, vamos a ver, que luego es eso, y luego que la aceptación que ha tenido, que ha tenido muy buena aceptación. Luego estuve en la Feria del Libro de Sevilla, que también me sorprendió la acogida que tuve, que estuvo, vamos, que estuvo bastante exitosa, me han dicho. Pues yo no lo digo, me han dicho, ¿verdad? Que no fíjate decirlo que diga yo, no, tuve éxito. Me han dicho que tuvo éxito, que tuve éxito en la acogida. Claro, que me encantó vamos, que para repetir otra vez en esta situación me gustó cómo fue. Ah, qué bien. Qué bueno, siempre es una buena experiencia, ¿no? Y a la Sí. feria, en este caso, la feria de Sevilla, siempre. Que no me esperaba, siendo el Bueno, primer libro a tan poco tiempo, pues sorprende. Pues sí. qué bien. Bueno, Juan, y yo me pregunto, ¿cómo te planteas tú a la hora de sentarte en la creación de la novela? ¿Tú partes de un inicio y no sabes a dónde llega o partes de un final o...? No, yo siempre, el final, siempre lo escribo, siempre. Me gusta a mí, y luego y luego ya tengo la costumbre, ya que no lo sabía, que me he dado cuenta cuando escribiendo la segunda parte, que voy escribiendo con papelitos. Tengo tengo el tablón de corcho, y cuando tengo cualquier idea, la voy poniendo en corcho para saber dónde van llegando. Pero Mm, siempre la historia está planificada, siempre está planificada dónde van, dónde de esto, y luego el desarrollo está por medio. Pero mm, siempre
Vamos, que no la historia no va surgiendo mientras escribiendo, sino que está todo ya planificado. Ah, muy bien, muy O bien. sea, que eres de planificación. Bueno, planificación. Un poco brújula, Bueno, un poco brújula. con brújula, pero por ejemplo, si por ejemplo, voy pensando, la historia va a tal sitio, pongo dónde van. Pongo, pero no tengo yo, digamos, puesto, sino los puntos clave, lo más clave los voy poniendo. Sino por bueno, los nombres de los protagonistas, los pongo en el corcho, la fecha de nacimiento, dónde va, un dato que a lo mejor no está en el libro, pero para guiarte tú como la personalidad del personaje, para saber más o menos cómo va el personaje y todas esas cosas, dónde va, ponemos los datos que se encuentra, para tener las fechas, las pone en el corcho, porque muchas cosas de cabeza no, para que todo sea lo más. Sí, para No que sé no si te, me he no te explicado, no sé desvíes, si me lo he vaya todo entendido. bien enlazado, ¿no? Claro, Sí, sí. exacto. Porque yo siempre, por ejemplo, cuando empiezo, me gusta el principio y el final, siempre escribirlo siempre. Que en esta novela ya tiene el final escrito. Bueno, el final abierto que termina con otra trama en la segunda parte, que es donde ya se termina todo. Ujú. Sí, sí. Estupendo. Por aquí habían escrito algo, no sé, no vale Julio, porque Bueno, Juan, aquí están saludando mucha gente. Y hay una persona, te lo leo para que es que lo va a buscar un momentillo y lo lee. Sí, Vamos a ver. Platero Editorial. Dice que La Espasada es una aventura histórica y arqueológica muy fresca y de lectura ágil. La documentación en lo que respecta a Cádiz, donde se desarrolla la historia, es muy buena. Mira, Es lo que te dice. La verdad que hay muy buenos comentarios por aquí. muy buenas sí, sí. valoraciones, ¿eh? O sea que Sí, sí, está la editorial que de la que me he publicado el libro. Que gracias a ella he podido publicarlo. Bueno, Ya contó conmigo. y ahora que no nos escuchan ellos, ¿cómo ha sido el trabajo con la editorial? Bien, está muy bien. No, se mandó manuscritos, llegamos a un acuerdo y bien, y están haciendo cosas. Está todo muy bien. Ha estado bien. Así que lo recomienda para cualquiera que quiera publicar, ¿no? con ellos. Sí, sí, tremendo, sí, porque se trabaja bien. Platero Editorial. Sí. Apuntado Sí. que va. Sí. Y bueno, dinos un poquito, hemos estado hablando un poco de la trama, has comentado algunos personajes, ¿con cuál te identificas tú más? Más, ¿O vale, todos bueno, tienen parte de ti? ¿Hay sí, todos algún...? tienen parte, todos tienen parte, ¿no? Pero me identifico más mejor con el profesor y con Alberto, que es más, bueno, con Pedro no, porque Pedro es el desastre del grupo. Pero no tanto, lo estoy poniendo muy mal, pero cuando lo leen, Juan ha exagerado y no es tanto como lo está poniendo. Pero más o menos, todos tienen un poquito de mí más o menos, pero me identifico más con el profesor Estefan, que es el que está siempre investigando, y con Alberto. Parte algo de María, de Ana, pero más bien con ellos, con el profesor. ¿Y cuál es tu personaje preferido de tu novela? Uy, eso es difícil, es como preguntarle, ¿cuál es tu hijo preferido? ¿Alguien quiere más? Que eso es difícil, porque se le coge cariño. Yo tengo cariño a los protagonistas, se le coge cariño, y es muy difícil decir cuál te gusta más. Es complicado. Pedro puede ser, tú, que Pedro, que es patoso, cae bien. Al final es que el que más o menos, que es muy difícil decirlo, ¿eh? Y lo que he hablado, que es más patoso, pero digo, es más, es que es complicado decirlo, ¿eh? De los protagonistas, ¿eh? Sí, sí. Y Juan, a la hora de crear el conflicto, ¿cómo te lo planteaste? ¿Cuál fue, si se puede decir, el detonante para crear ese conflicto? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso sí se puede decir un poquito de las novelas, para que ocurra el conflicto que va a llevar la novela. El conflicto empieza a partir del agujero que empieza, digamos, lo que es la historia. El conflicto empieza a partir de ahí. Entonces, cuando salen de ver eso y descubren lo que, bueno, es que no puedo decir lo que se descubre, y entonces a partir de ahí genera, digamos, el miedo, el peligro que corren, gracias al conflicto, a partir del agujero donde parte todo. Si no hubiera descubierto, no cogen lo que descubren y no cogen el peligro que están, porque como salen entre comillas, los que no quieren que salga a la luz lo que han descubierto, entonces el detonante es el agujero. Sin el agujero es donde no, no empieza la novela. Ajá. Sí, sí. Mira, pues ahí tenemos ya los posibles Sí. antagonistas, esos que no quieren que se descubra lo que hay por ahí.
Sí, sí, que Bueno, sale más adelante, pero, pero el detonante es el agujero, es el donde se basa todo, donde entran, salen, en plan, al Ujú. principio, donde... Vale. bueno, Juan, ¿y tú cómo describirías tu novela? ¿Es romántica? ¿Es un thriller? Más bien es de misterio, algo de intriga, romántica, romántica no es. Hay algo, pero no es decir una novela romántica, no, Sí, pero sí, puede que surja algo, pero no. También es de misterio, de intriga, thriller tiene algo de miedo, de suspense, que qué le va a pasar a los protagonistas, porque me lo han dicho que alguno dice, uy, pobrecillo, ¿qué le va a pasar a esto? ¿Sabes, no? Que sí, pasa algo de miedo, que intento que digamos que el lector se meta en la piel de los protagonistas, entonces pasan un poquito de, se meten en el, sí. ¿cómo? Pasa Que el se mal traguillo. sí, sí, que se metan en el papel y digan ellos, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quiero saber más. Sí, sí. Bueno, aquí ya están diciendo que quieren la segunda parte. Yo, Juan, no sé cómo lo llevará. Espero que lo lleve adelantado porque aquí la gente pide ya la segunda parte. Sí, la segunda parte ya está medio, ya está listo, ya tengo ya, como comenté, ya tenía el final hecho, ya está, Sí, y ya queda con un poco de suerte para el año que viene, pero a principio del año que viene puede que esté. sí. Bueno, Y Juan, eso te iba a es. preguntar, ¿y qué es lo que yo como lector voy a descubrir en tu novela? Va a descubrir, pues, cómo se unen los protagonistas entre ellos, el miedo que pasa, van a descubrir, aparte del documento que hace, descubrirás también lo que no es verdad lo que te dicen, sino como en la vida real, que tú ves las noticias o cualquier cosa y no es verdad, sino tenés que descubrirlo por ti mismo, que manipulan las cosas, no es que se manipule, sino que la historia no, que hay que debatir lo que estás viendo. Es lo que te dice, que no te cuenten como dicen, mi vecino ha dicho que era así, que la persona, primero descubrirás tú si es verdad lo que te ha dicho, es lo que se quiere decir la novela, que no te creas lo que te están diciendo. Sí, Pero sí. sobre todo por el descubrimiento, porque a raíz del descubrimiento el profesor Estefan dice lo que es teoría, lo que yo he aprendido y lo que estoy dando de clase no coincide con lo que se ha descubierto. Que por eso el mensaje, digamos, es eso, que no te quería lo que te están contando. Sí, claro, claro. Mira, por aquí están diciendo que no encuentran tus ejemplares, que están buscándolo pero no lo encuentran. Entonces, para la gente que se está conectando nueva, por ejemplo, ella que es Nadia, pues le repite dónde puede conseguirlo o si quiere escribirte a ti, que lo haga. Y así Sí, ya, pues, algo diferente en plataformas digitales, en la página de Platero o en la librería. En la ujú, librería que está en cualquier librería de casa, te dice, mira, que si no está, el librero lo manda a pedir, te lo traen y lo traen, vamos, que así Sí, se sí. puede. vale, pues ahí lo tienes, Nadia, ¿dónde lo puedes Sí, sí. encontrar? En la Bueno, librería Juan, en plataformas digitales. Juan, yo para nadie que no Sí. lo encuentra, me gustaría abrirle los sentidos y las ganas de leer tu libro. ¿Te importaría leer el principio? El principio. A ver, sí. A ver. Aquí, aquí se nos repetirá. El principio de la novela. A ver. Mira, empieza. Ring, ring, sonó la campana. La clase ha terminado, dijo el profesor Estefan. Os recuerdo que la semana que viene vamos a visitar el Teatro Romano de Cádiz. Ya podéis iros. Al terminar la frase salieron todos los alumnos corriendo hacia la puerta. Solo quedaron tres alumnos, Alberto, Pedro y Ana, que estaban sentados en sus asientos. Cuando todos hubieron abandonado la clase, los tres se aproximaron al profesor, a la mesa del profesor. Ujú. Y eso, y así, entonces yo empezó la conversación que yo no querían esperar hasta la semana que viene, sino querían ir con el curso que va esos 3 días de excavación. Mm, Ahí empieza. No es vale. mucho el primero. Pues hay que seguir leyendo para saber cómo continúa, claro. Continúa. Bueno, Juan, háblanos un poquito de la portada, porque llama mucho la atención. ¿Qué Sí, es este símbolo? Y bueno, que nos lo digas quién la ha hecho, y ha sido idea eh, la, tuya. la portada es un pergamino Ujú. y el símbolo, el que quiera saber lo que es el símbolo, hay que leer el libro, porque el libro te lo explica. Ah, Spoiler, si te digo lo que es, ya spoilamos el libro. ah, El símbolo, es que todo el mundo me lo dice. Juan, ¿qué significa el símbolo? ¿Qué es lo que es el símbolo? Digo,
hay que leerse el libro. Si quieres saber el símbolo, hay que leerlo. ¿Va relacionado con el teatro o no tiene nada que ver con el Va teatro? relacionado con toda la historia, sí, va todo relacionado un poco. Con todo. Sí, Entiendo. va todo relacionado. Y la portada, pues, se la dije yo al hijo de mi pareja, Volkan, le dije cómo era la portada, él cogió muy rápido la idea y me hizo la portada y se la enviamos a la editorial, que ya hicieron ellos Ujú. la ¿Cómo portada. cómo se llama el hijo de tu pareja? Volkan, como Borja. Amadeo, Volkan, sí. Así se puede Después, encontrar por si hay alguien que le interese que le haga alguna portada, digo. hombre, no hemos dicho que se haga eso, pero vamos, que se puede ganar haciendo las portadas, vamos, que a ver que si podrían, porque la idea la cojo muy rápido. Sí. Y Juan, ¿y ese símbolo se lo dijiste tú o lo hizo él o es que No, el el símbolo símbolo está se muy lo dije yo, no, Tomás me le dije, dame este símbolo, el símbolo sí, le dije, tiene que ser llevar este símbolo, y él cogió ya, hizo la portada, hizo todas las cosas. Ujú. muy bien. Pues felicitaciones y ya está. Si alguien tiene interés, que se ponga en contacto contigo. Y ya está. Y tú ya te pones en contacto con él. Y le mandamos ahí Ya para que está. le den ahí la idea. Sí, Ay. está muy ¿Y bien. alguna anécdota así que puedas contarnos en relación con el libro? Anécdota, ahora mismo no caigo yo ninguna. Anécdota puedo tener ahora un montón, ahora más que me quedaba así. Anécdota, eh, boca. Anécdota, por ejemplo, que en el Teatro Romano, la vez que he ido acá, he dicho, otra vez está aquí este hombre, porque he ido muchas veces, he ido presente a Cádiz para documentarme sobre el teatro, sobre algunas cosas, sitios de Cádiz, y Ujú. anécdota eso, que ninguna, no, incluso a lo mejor a los personajes, quería que le pasen algunas cosas y al final lo quitaba de que no, pero vamos, que en anécdota de momento no caigo en ninguna. A lo mejor cuando ya termine una entrevista digo, mira, tengo 4 o 5. Ahora mismo me queda un banco de la anécdota. No pasa nada. Y Juan, ¿cuál ha sido el comentario que más te ha gustado que te han hecho de tu novela? Comentario, el mismo que ese símbolo. Todo el mundo me ha dicho, Juan, ¿qué es ese símbolo? Digo, léete el libro. No quiero que me lo diga, no, si te lo digo es spoiler, pero todo el mundo está con la intriga de qué significa el símbolo. Está todo el mundo con la... Bueno, mi intención era de generar esa intriga. Que todo el mundo Vale, me vale, dijera, vale. ¿qué significa ese símbolo? Y yo creo que ha surtido efecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te plantea a la hora de la escritura? Porque por lo que estamos hablando, yo me quedo con que es más thriller que otra cosa, ¿no? El thriller suele ser muy rápido, una novela muy rápida. ¿Cómo te plantea a la hora de hacer, de plasmar eso en las letras, de que sea rápido, de darle ese toque? Rápido, pues que la historia vaya. No me gusta, por ejemplo, que un capítulo te lleve 10 capítulos en el mismo sitio, sino que van cambiando de sitio. Entonces, además, es que porque está diciendo, ¿a dónde van? Ahora ¿qué va a pasar? Ahora pasa esto. Entonces, siempre que genera la intriga en cada capítulo, vaya a la siguiente, te incita a leer qué es lo que va a pasar en el capítulo. Pues cada capítulo te va diciendo lo que van haciendo. Entonces, eso es lo que va generando, que por eso es rápido, porque quieres leer, te deja con la intriga del capítulo, termina el capítulo y dices, un capítulo más. Y genera eso, porque yo no, mi intención no sabía que era eso, y todos los lectores que me la han leído me lo han dicho, Juan, ha enganchado tanto que es que no puede, es que un capítulo más y te termina el libro. Y bueno, pues entonces ha generado, se ha hecho bien el trabajo, por siendo la primera novela. Estás dejando el interés en cada capítulo para que se Y vaya el lector vaya, enganchando y vaya diciendo, ojo, que quiero más. Y mira hasta qué punto has llegado, que te están pidiendo la segunda parte. O sea que aparte. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, yo entiendo que lo que te he preguntado de qué personaje era el que más te gustaba, entiendo que es como los hijos, no lo puedes elegir. Pero, ¿hay alguna parte de la novela que te haya resultado más difícil? Difícil, algunas partes han sido un poquito difícil al corrían peligro, y, y para que generara más intriga decía, vamos a matar un personaje. Y decía, no puedo matarlo porque no puede, no se puede. No, si no me va a faltar para la siguiente parte. Pero tentan ganas para generar más intriga, pues mi mujer era la que le empezó a leer el primer manuscrito y le comenté, digo, ¿y si matar un personaje? Y dice, no mate, que entonces que a todos se les quiere. No lo mate. Y entonces digo, no, pero tendrán ganas de hacer eso, pero digo, si son jóvenes, son estudiantes, ¿para qué vamos? Por eso digo que
Y bueno, y ahora la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué parte es la que más te gusta de tu novela? A mí me parte que más me gusta es cuando llegan a lo que encuentran. Es la parte que yo cuando estaba escribiendo quería llegar a esa parte porque es la que, digamos, hace pum, explota, digamos, el descubrimiento que te hace ir a otro sitio. Entonces, digamos, el de eso cuando hace el descubrimiento que te haya sorprendido y dices, uy, esto es lo que han descubierto. Entonces, la parte que más me gusta es el momento de descubrimiento, Claro, que está por la mitad más o menos, un poquito, o casi al final. Pero y te mandan a otro sitio que es donde empieza la trama. La segunda novela empieza con otra trama que vuelve a los inicios, pero empieza con otra. sí, sí. Y todo tiene que ver con lo primero. Bien. Y bueno, Juan, yo es que siempre me gusta saber cómo lo hacéis. ¿Cómo hace el comienzo de la novela? ¿Cuánto Uy, trabajo te cuesta eso? uy, el comienzo, tío, de verdad me costó, ¿eh? El comienzo, ¿eh? Me costó más o menos el final, la vez, pero al principio dice, ¿cómo empiezo yo? Al principio dice, ¿cómo empiezas? Porque al principio digo, lo más, pues, en la clase, que está dando clase, pero al principio costaba cómo empezar. Yo sabía que era claro que era en una clase, pero no sabía si empezaba dando clase, es que si se despedía, si estaba claro, pero era como digo yo, las primeras palabras del capítulo cuesta, pero digo, pero si cuesta menos que decir el final, hacer el principio cuesta más de empezar para Sí, saber cómo empieza. Y empieza con la campana, digo, ring, ring, la campana. La timbre la clase. hablado por la campana, ¿no? Por Sí, ejemplo, porque no, porque la campana, porque yo quería que los alumnos fuesen corriendo a hablar con el profesor, que querían las excavaciones, eso lo tenía yo claro, pero no sé cómo plasmarlo. Si al principio, en una clase, corta una clase, o cómo hacerlo. Yo sé que querían hablar con los profesores solas, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo plasmarlo ahí? Entonces, no sé si era cortar una clase, terminar la clase, antes de la clase. Yo sé que querían hablar con el profesor, por eso era Sí, sí. lo que costaba más. y Juan, ¿cómo te inspiras? ¿Qué es lo que te hace eso, llevarte a realizar la novela o a escribir en general? ¿Cuál es tu inspiración? La inspiración es porque me gusta siempre la historia, siempre estoy mirando, buscando por internet cosas de historia, veo el canal de historia, veo el National Geographic, y cuando veo algo que me interesa, como he dicho antes, me gusta mirar por mí mismo, a lo mejor si están contando el documental eso, pero voy a buscar a ver si hay algo más, si como lo están contando, por eso, y si me inspiro en eso, mirando y siempre estando investigando, porque eso de investigar y de buscar cosas me encanta. Yo a lo mejor busco un dato para una cosa del libro y a lo mejor luego sigo otra cosa que no me sirve para el libro, pero ya es por mí, pues voy a seguir mirando, pero siempre anotando cosas. Aunque por eso lo que más de eso es el saber investigar. Eso es lo que más... Sí. ¿Y autores que hayas leído que te hayan, pues eso, que te hayan servido a ti como escritor? Tanto para Escritores... novelas como para los relatos que has hecho y demás. Bueno, el relato siempre, hombre, yo me hacía cuentos, entonces siempre tenía como los de siempre, los cuentos de vapor, los cinco amigos, siempre porque eran de aventura, de historia, entonces siempre me ha gustado la literatura juvenil infantil, que yo soy joven, me gusta más la Somos literatura jóvenes. infantil y la juvenil, la que más me gustan, entonces autores son de ellos, que son más, hombre, Sí, pero prefiero yo lo de que no. Por ejemplo, estos libros, por ejemplo, es juvenil, pero para todo el mundo, que para todo el mundo, pero que me siento, digamos, más, que no sean libros pensados, que no sea, que tienes que buscar en el diccionario qué significa esto. A mí me ha pasado leyendo un libro, ahora no me acuerdo cuál es eso, y buscar una palabra porque no sé qué significa esa palabra, que te lo ponen tan complicado muchos libros que dices, bueno, yo quiero de eso, no quiero buscar en el diccionario qué significa. sí, Que Ujú. sea fácil de leer, que sea coloquial, y como hablan está escrito como hablan los juventud, más o menos, entre comillas. sí, La que sí. habla la juventud, tú, que viéndolo yo, a lo mejor hay cosas que dices, mira, si tú estás obsoleto, nosotros no hablamos así, hablamos, ¿sabes? ¿No? Se intenta siempre. Sí. Adaptarlo más a los jóvenes, en este caso, ¿no? Aunque sea para No, todo está el los jóvenes, público. no, está para todo el mundo. Está para, digamos que me gusta, digamos, el coloquial no me gusta escribir, digamos que sea, digo, porque sea para todo el público. Que hay libros que los jóvenes no quieren leerlo porque es muy entrevensado, que son palabras que no. Pero está Ujú. para todo el mundo. Sí, sí. Estupendo, genial. Sí. Bueno, Juan, ¿nos leería otro trocito de la novela?
ahora ya más por el centro. Es que por cierto ya me puedo ya expoliar porque Bueno, pues eso, hay que hacer un poquillo eso era más donde no, complicado. Porque hay cosas que... donde no cuentes nada así importante, pero un trocito para que veamos cómo se desarrolla. A ver si podemos buscar algo. A ver si podemos leer. Bueno, Aquí, por ejemplo, cuando descubran a la galería. Mira, Alberto se desveló al cabo de un rato y ya no podía dormir. Así que se fue a la otra galería y se puso a mirarla detenidamente, hasta que Pedro le asustó. No lo esperaba, ya que estaba pensando por dónde empezarían a excavar para seguir aquella galería. Alberto, ¿qué haces?, preguntó Pedro saliendo del agujero. Pedro vio que estaba observando por qué parte de aquel muro sería más fácil comenzar. Llegó hasta donde estaba Alberto y comenzó a tocar también el muro, que cada vez lo miraban parecían escombros de obras. Parece que esta galería fue derrumbada cuando hicieron alguna obra y aprovecharon la galería para tirar escombros dentro, dijo Alberto. Eso es muy típico en Cádiz, que hay muchas veces han hecho alguna obra, han encontrado, como Cádiz siempre, milenaria, estos datos son verídicos, han hecho alguna obra y han aprovechado la galería antigua y han metido escombros. Vamos, que son cosas que ha pasado dentro de lo normal. Y parece que esta galería fue derrumbada cuando hicieron alguna obra. Pero lo miró asintiendo la cabeza. Sabía que si era en escombros sería muy difícil excavar por ahí para poder hacer un agujero como por donde habían entrado. Y luego cuando Pedro encuentra y tirará el muro y se encuentra con la galería. Que me pongo muy nervioso leyendo. Que no sé si se lo ha entendido. No pasa nada. Estoy malos de nervios. Esto nos pasa a todos. A todos. Sí, sí. Aquí donde nos ves que tranquilo, cuando toca la entrevista te pones de los nervios. Eso yo te lo No, digo. me pongo nervioso y digo, ¿se lo ha entendido? Y dice, no, se lo ha entendido ni a la mitad. Digo, bueno, vale. No te preocupes por eso, no pasa nada. Efectivamente, se ha entendido perfectamente. Bueno, Juan, a la hora de... Yo siempre me pregunto, a la hora de ponerte a trabajar, qué es lo que no te puede faltar nunca? Nunca. Siempre tengo que tener la botita de agua al lado, los papelitos para ir apuntando y el ordenador. Y ya está. Y la lamparita, que siempre pongo la lamparita esta, que no sé por qué. Y sobre todo me pongo los cascos, siempre me pongo los cascos, siempre. Eso sí. Pero sin sonido, sin nada, para abatirme del ruido. Ajá. Sí me pongo los cascos. Vamos, ni enchufados, sino... Eso sí, los cascos no pueden faltar nunca. Sí, sí. Para concentrarte mejor. Sí, sí, me evado del sonido, sí, sí. No sé por qué, pero si los cascos no me... Como si me faltara algo. Pues mira, eso es buena técnica, ¿eh? Me lo voy a apuntar, que a veces hay demasiado sonido alrededor. Eso sí. Bueno, la verdad que es el primero que lo comenta porque normalmente nos han dicho que les gusta trabajar con música. Entonces, el decir que tú haces lo contrario... yo no puedo tener ni música, ni sonido, no. Porque entonces me desconcentro y me pongo como si fuera un karaoke. Al cantado me voy... No, yo me pongo en el cuarto, apago la tele, me quedo aislado y me pongo los cascos, como si llaman a la puerta, pueden llamar que no me entero. Está centrado. Yo no quiero ruido, hombre. Yo con música no me desconcentro, yo no puedo tener ruido. Sí, sí. Bueno, estamos hablando con Juan Torné sobre su primera novela, Eras Pasadas. Juan, ¿alguna manía que tengas como escritor? Uy, manía, yo digo que no tengo manía, pero decimos que sí, que tengo un montón de manías. Dice, sí, si tiene, empieza a enumerarme, y ahora mismo ella me dijo el otro día un montón, y ahora no me acuerdo, dice, no, si tú tienes esto. Juan, tú hablas de un profesor de arquitectura, de arqueología, perdón. ¿Por qué un profesor de arqueología? Porque el pilar más grande que hay y porque me veo, como me contaste antes, con quien se siente identificado con el profesor, porque sin él no avanzan en la historia. Es un pilar muy grande, que le explica lo que van encontrando, el por qué. Sí, sí. Porque yo solo no sabría seguir adelante la historia sin el profesor. Sí, sí. Y bueno, y en la sinopsis hablas de una hija del profesor. ¿Por qué haces
ese inciso y le da esa importancia a la hija? Porque la hija está en el curso superior, está ella, está en otro curso, ellos están en otra clase. A la hija no la conocen en la universidad, sino se conocen cuando van a las prácticas. Sí, sí. Entonces de ahí se hacen ya amistad, porque crean grupos, hacen grupos en la clase, hacen grupos, y entonces los mismos estudiantes de su clase de María no quieren estar con ella. Entonces hago un poco de bullying, porque ser hija de, se piensan que estaba beneficiada y estas cosas. Sí, sí. Perdón. O sea, que quieres dejar con ella el punto de unión y a la vez hacer una pequeña crítica a lo que es el bullying que se hace con esa historia, ¿no? Sí. Que, vale. Es un inciso muy pequeññito, es pequeño, de lo que sea la derecha, pero se da desde que está pasando eso. Pero no es para de eso, sino en un capítulo se habla el por qué le está pasando. Ya he spoilado algo, ¿ves? No quería contarlo, pero ya. Pero está al principio de la novela. Vale, que no de la parte que no se puede hablar. Ay. No, se puede hablar porque sí, se puede hablar que no es. Pero más o menos es como conocían a ella, se conocían. Sí, sí. Estupendo. En la sinopsis también hace referencia a Praga, de Cádiz a Praga. Sí. ¿Por qué? Es que Porque tiene en el mismo yacimiento de Cádiz del teatro encuentran un dato y tienen que ir hasta Praga para verificar si es cierto o no cierto. Pero se conduce hasta allí. Y imagino, claro, imagino que allí en Praga, pues pasará una parte de la novela, pequeña o larga, no sé, pero bueno. Sí, Digo un yo, poquito, ¿no? un par de capítulos, porque van y vienen rápido. Sí, sí. Es Bueno, importante, Juan, Praga es importante, es una cosa bastante importante de la novela. sí, sí. ¿Y cómo te has Aunque siguen informado? viajando, aunque siguen viajando la novela a otros sitios, pero que Praga es importante Que Praga tiene su importancia, para una seguir la gran trama. importancia para seguir en la Para trama. seguir la trama. ¿Y cómo te has informado de todo el tema este de la arqueología y cómo funciona y todo eso? Pues mirando por internet, viendo cómo las clases, mirando cuántas clases de arqueología había, cómo funcionaba. Espero no haberme equivocado en ese sentido, esperemos que no, pero siempre, porque no conozco a nadie que sea profesor en la universidad. Entonces, más o menos, he estado mirando por internet las clases que habían, más o menos en qué clase iban a hacer prácticas, para que fuese lo más real posible. Pero ahí donde más o menos, ahí me puedo equivocar un poquito, por decir, los profesores de arqueología, los alumnos, Juan, que esto no es así, que podemos hacer prácticas de principio, por ejemplo, ¿no? Que no solo sé, que ahí más o menos investigando un poquito para no fuese lo más verídico posible. Todo fuese. Ahí me costó un poquito porque digo, bueno, a ver cómo se hace. Porque se suponía que los alumnos en segundo no van a prácticas de momento. Y digo, bueno, ¿cómo lo hago para que sean ellos los protagonistas? Pues digo que le digan al profesor que quieren ir estos 3 días con la clase que van a hacer prácticas. Sí, sí. Y yo espero que no me haya equivocado en ese sentido. Vamos, sí me he intentado documentarme lo mejor posible. Sí, sí. Sí, bueno, no te has equivocado mucho. Puede ser unos Sí, pequeños me días de quedas un aquí. campo de trabajo, por ejemplo, Sí, o algo así, o de la misma universidad que le conceda para que puedas ver sí, no, un no, sí, no, documento. por eso he puesto que lo convencían para llevárselo a la excavación y más o menos ya estaba. Que eso puede ser. Tiene su truquillo. Sí. Sí, Bueno, Juan, pues se nos echa la hora encima. Antes de terminar, tenemos dos cosillas. Lo primero, ¿leería un trocito más de la novela? A ver, qué trocito, es que complicado, Sin, ¿eh? sin Me da revelar nada miedo. importante, algún trocito así que tú puedas leer. A ver, a ver si hay algo. A ver. Estaban. La parte donde está María. A ver. Aquí, por ejemplo. A ver si este trocito este es del segundo capítulo. venga.
A ver, cuando conoció a María, cuando llegó a su altura, empezó a rascarse la cabeza de los nervios y las palabras no le salían. Ella levantó la cabeza del libro y miró los ojos de Alberto. ¿Quieres algo? Le preguntó a la chica. Alberto se empezó a sonrojar y miró hacia donde estaba Pedro y Ana, haciéndole señales para que hablara. ¿Te pasa algo? Volvió a preguntar, cerrando el libro para meterlo en la mochila. Soy Alberto y ellos son Pedro y Ana, contestó señalándolo. La chica se bajó del muro y comenzó a caminar, quedándose allí Alberto varios segundos sin reaccionar. Cuando se decidió a preguntar, viendo cómo se alejaba, si quería formar parte de su grupo, ya que solo eran 3 y le faltaba uno, y no querían que los separase en el primer día de las prácticas. Ahí es donde empiezan a conocer a María. Ahí Mira, está. pues estupendo. Mira, Sí. ya Juan, para terminar, dile algo a tus lectores. Dedícale unas Claro, palabras a tus lectores. que gracias a ellos, pues está el libro, lo están leyendo, están deseando la segunda parte, que gracias a ellos, que he de agradecer que me estén apoyando en el sentido de que les haya gustado la novela y te incita a seguir escribiendo. Eso es muy importante, que sin ellos no estaría yo pensando en escribir la segunda parte. Eso es muy importante, vamos, que gracias a ellos que seguimos con la segunda parte. Estupendo. Ahí tenemos Juan, las palabras de gratitud de Juan a sus lectores. bueno, pues Juan Torné, era pasada, un placer. Aquí nos tienes para lo que te haga falta y Gracias a que, vosotros por invitarme. y que nos vemos para la siguiente. Ahí. Para la siguiente. Muchas También, gracias. nada, gracias siempre a ti y también agradecer pues, a toda la gente que nos ha estado viendo ahora. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, la verdad. Igualmente, gracias. Vamos a pasar ahora volando. Sí, es que La se verdad que pasa sí. rapidísimo. Que Se va a estar estamos, volando, estamos a gusto, ¿verdad? Que estamos bien. Pues muchas gracias. muchísimas Muchas gracias, gracias. Juan. Un Un saludo saludo, muy fuerte. gracias. Un saludo. Hasta Un luego. besito. Hasta luego, besito. Hasta Hasta luego. luego.